Damos gracias a Dios por estar nuevamente en su casa en este día en que ya ha venido la lluvia y cada día que pasa sabemos que Dios tiene nuevas misericordias para con nosotros. Hay cambios de diferentes maneras y como estamos en el mes de la Reforma, recordamos nuevamente lo que dijimos hace 8 días, los 4 primeros periodos hasta llegar al 1517. A ver si recuerdan ustedes los que estuvieron, cuál fue el primer periodo, cuando empieza. Ya vimos que no, entonces recordemos otra vez la época de la apostólica del 1 al 100, del 100 al 323 o 325, cuando se declaró la religión como religión del Estado en el tiempo de Constantino. Y de ahí viene otro periodo del 325 al 800, la coronación de Carlomagno, y de ahí, de la coronación de Carlomagno hasta el 1517, donde hubo muchos cambios, y de ahí cuando empieza la Reforma, empiezan muchos problemas, muchas muertes, todos que querían ocupar un lugar especial. Y entonces, en esta cantidad de muerte, mucha sangre, como dicen, que hubo de 1517 a 1643, otro periodo, 1643, se inició la paz de Westfalia. La paz de Westfalia significaba que querían unirse todos los que habían estado en contrarios, echando pleitos, ahora tratan de reconciliarse. Por eso le llamó la paz de Westfalia, de 1517 a 1643. Y de ahí continúa otra época, de 1643 a 1789, donde le llamaron la iglesia ya moderna, ¿verdad? Se calmaron un poco los pleitos y viene la iglesia moderna y dicen, bueno, ya de ahí ya continuamos hasta la fecha. Te damos gracias a Dios porque Él es el que dirige la historia del mundo, Él es el que está con nosotros, Él nos cuida y nos guarda. Y en la época después del 1517 se postularon algunas cosas interesantes, entre ellos la gracia. Por esto hoy en el boletín viene el título, Un llamado a la gracia universal divina. Y el pasaje que tenemos para meditar es el capítulo 55 de Isaías, que ya leímos, del cual tratamos de explicar solamente 5 versículos, porque se nos va el tiempo rápido, ¿eh? Entonces, en el objetivo decimos lo que aprenderemos, recordaremos y confirmaremos, que la gracia de Dios fue manifestada por medio de Jesucristo a todo el mundo. A todo el mundo se
manifestó la gracia de Dios, porque decimos que Dios no hace acepción de personas, Él está siempre con nosotros. Y aquí vamos a ver los versículos de Mateo 5, 44 y 45 que vienen ahí impresos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y nos dice algo muy interesante, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y la lluvia cae sobre justos e injustos. Ahorita la lluvia está cayendo, ¿eh? Cuando cae, dice, no hace acepción, porque así es Dios, nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. La lluvia cae sobre justos e injustos. Conocemos el versículo que viene también ahí marcado, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la introducción ponemos Lucas 24, 46 y 47, donde Jesús camina con unos apóstoles y no lo conocían. Entonces les dice, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el propósito de que recordemos que el llamado a la gracia divina es a toda la gente, a todos los seres humanos, a todas las naciones, porque recordemos el Mateo 28, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, nos dice Marcos, pero Mateo nos dice que hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo los primeros versículos. Primer versículo de Isaías 55. Decimos aquí en el boletín que el profeta Isaías es un llamado a todos los sedientos, todos los que tengan sed, de manera especial la sed de la salvación, ¿no? Para que vengan a Cristo, que es el agua de vida. Recordemos la plática de Jesús con la mujer samaritana, según viene ahí en Juan capítulo 4, que llegó el momento en que Jesús le dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Yo soy el agua de vida, y conocemos ese pasaje, por eso lo ponemos ahí. Pero luego el versículo 2, estamos en el 55 de Isaías, dice que hay que escuchar con atención el mensaje para comer del bien. Hay que escuchar, muy difícil escuchar. Nos distraemos por diferentes causas y no escuchamos el mensaje. A veces en la iglesia lo primero que hacemos es platicar con el que está ahí a nuestro lado y no escuchamos el mensaje, ¿verdad? Y recordemos que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, al terminar el mensaje a las iglesias, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Y repite ese mensaje a las 7 iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 3. El pacto es eterno, está basado en las misericordias firmes a David. Sabemos que a Cristo siempre se le reconoció como Jesucristo, el Hijo de David. La gente así se dirigía a Él. Recordamos Marcos 10, los últimos versículos, que Bartimeo le decía: ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, cállate. Pero él seguía gritando hasta que llegó Jesús y le dice: ven, ¿qué cosa quieres? ¿Y qué le pidió Bartimeo? Tampoco, pues que cobrara la vista. Recuerden que Bartimeo era un ciego que estaba ahí mendigando y le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y dice: que cobre la vista. Cuando la gente vio que Jesús le habló, entonces: ahora levántate porque te está llamando el Señor, ¿verdad? Porque Jesús no hace acepción de personas, Él llama a todos, por eso la gracia es universal, ¿verdad? Ciegos, cojos, paralíticos, a todos llamó y a todos los que se acercaron a Él les sana, como a nosotros que estábamos ciegos, no conocíamos la palabra, pero ahora el Señor nos guía para que la conozcamos. Versículo 5, correrán, dice, las gentes a los que no conozcamos por causa de Jehová nuestro Dios, dice, del Santo de Israel, al cual has amado. Encontramos entonces que las gentes vienen buscando a Jesús. Dice la palabra que hubo un tiempo en que la gente quería solamente tocar la falda de un judío para que los alcanzaran la salvación. Pero aquí Jesucristo es el que habla: correrán a las gentes que no conozcamos por causa de Jehová nuestro Dios y del Santo de Israel, al que has honrado. Dios es bueno, decimos, y por su Espíritu Él nos guía, Él nos guarda, Él nos llama, y todos le conocemos no porque nosotros lo hayamos buscado, porque dice la Biblia que no hay ningún entendido que busque a Dios, pero damos gracias al Señor porque Juan 6, 37 al 40 primeramente, vamos a ver lo que nos dice. Juan 6, 37 al 40, ahora sí les pido que ustedes participen. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasó? Ya saben que todos los días, todos los domingos los pongo que ustedes participen, ¿verdad? ¿Qué nos dicen esos versículos? O véanlos allá. 37 al 40 primero, pero todos hablando, todos participando. ¿Qué dice? ¿37 hasta Juan 6? ¿Otra vez? ¿Ya lo pusiste? Hasta el 40.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Primero, todo lo que el Padre me da, ¿qué cosa va a pasar? Vendrá a mí, dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y qué pasa? El que a mí viene, no le echo fuera, no lo rechazo. Y ahí nos sigue hablando, porque Dios es tan bueno que nos da de su Espíritu. Estamos aquí porque Él nos ha traído, no porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino Él es el que nos ha buscado y Él nos sigue hablando. Porque he descendido del cielo, dice 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vuelve a decir, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la obra completa de salvación, solamente porque Cristo está con nosotros. Pero decimos que Dios es tan bueno que aunque no le busquemos, Él es el que nos lleva a Él. Veamos los versículos 44 y 45 que nos dicen de ese mismo Evangelio de San Juan 6. Ninguno dos versículos muy interesantes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué pasa? Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y pueden seguir leyendo este Evangelio de San Juan tan interesante para recordar que Dios, decimos, es tan bueno que a través de su Espíritu nos llama, nos lleva de la mano y que estamos aquí, como decimos, solamente por la gracia del Señor. Entonces, recordemos que la gracia del Señor abarca a todos los hombres, a todas las gentes, no importa cómo seamos. Él nos llama para la gloria suya y seguiremos viendo este capítulo 55 en la tarde para que confirmemos todas sus enseñanzas que Él tiene para nosotros.